Entonces, continuamos pues, ya que todos nos presentamos, así hablar sobre contenido para el curso. Bien, cuando tenga problemas en el audio, me comunican pues por el chat. Bien, bueno, entonces, la justificación es una herramienta importantísima para que el estudiante pueda abordar el estudio de otras disciplinas con más profundidad. Bien. Entonces, este programa está orientado a reforzar conceptos básicos de matemáticas de acuerdo a las habilidades del futuro técnico. Bien. Aquí hay algunos objetivos generales, ¿no? Valorar la importancia de la matemática frente a desarrollar conjuntos numéricos. Bien. Identificar cada uno de los conjuntos numéricos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, está el conjunto de los números naturales, que son los de contar, ¿no? Los primeros que surgieron. Sigue números enteros, que son los números naturales, y sus inversos aditivos. Ya continuamos con los números racionales, que son las fracciones, los números irracionales, que no tienen la forma de una fracción, es decir, que su parte decimal es infinita. Bueno, se sigue cortando el audio. ¿Cómo me están escuchando ahí? Bien. No, profe, entrecortado. Vamos a ver si se mejora, ya que voy a quitar la cámara, ya la quité. Sí. Bueno. Entonces, lo primero es el concepto de los números, con los conjuntos numéricos y las operaciones básicas entre ellos. Bien, esa es la parte, digamos, de esta primera unidad. ¿Listo? Cuando ya tengamos dominadas las operaciones básicas entre los números, ahí sí podemos pasar a aplicar algunos conceptos y resolver ejercicios prácticos, ¿no? Por ejemplo, calcular el porcentaje. Nos dicen el 30% de cierta cantidad o el 30% de los estudiantes. Entonces, ¿cuál es ese 30%? Aprender a calcularlo. Bien. Para la siguiente unidad vamos a trabajar sobre triángulos, geometría, un poco de geometría. Especialmente vamos a estudiar los triángulos rectángulos, porque en los triángulos rectángulos es que se define las funciones seno y coseno. Estoy desactivando el audio de algunos compañeros que crean interferencia. Bien. Entonces, la segunda parte así importante del curso es la parte de geometría y finalmente simplificar expresiones. ¿Esto qué quiere decir? Cuando trabajemos con expresiones algebraicas, ¿no? Ustedes recuerdan en el colegio tal vez cuando estudian ecuaciones, ¿no? Que aparecen números y letras, ¿sí? Factorización, ¿no? Casos de factorización, que diferencia de cuadrados, que común, factor común, ¿no? Todas esas técnicas se usan para simplificar una expresión. Bien, y resolver una ecuación, despejar la incógnita, la X. Digamos que cuando vayamos a evaluar, porque aquí vamos a tener quizzes, talleres y parcial, entonces, ¿qué conceptos o qué competencias se van a evaluar? Digamos que conocer los conceptos básicos, conceptos básicos de matemática y principalmente que realiza operaciones con los números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Entonces, son los 5 conjuntos numéricos que tenemos. Bien, aprender a distinguirlos. Saber qué conjunto está contenido en otro, ¿no? ¿Cuál conjunto interceptado con otro da vacío? No tienen nada en común, ¿no? Digamos que eso se evalúa.
Simplificación de expresiones algebraicas también, ¿no? ¿Qué es simplificar una expresión algebraica? Pues cuando tenemos este tipo de ecuaciones, fíjense. Yo tengo 3x por aquí, cuando aparecen números y letras, más 1, más 8x, menos 3x, o menos 4x, más 10, ¿cierto? Igual a, todo eso es igual a x. Es una expresión algebraica, ¿bien? ¿Por qué? Porque contiene una incógnita, una letra, que esta letra representa un número, ¿no? Nosotros no sabemos quién es ese número, pero la idea es despejar la x, descubrir quién es la x que satisface esta ecuación. Hay una ecuación porque hay una igualdad aquí, fíjense. Entonces nosotros tenemos que aprender a operar con estas letras, ¿no? Simplificar la expresión algebraica y poder despejar x. ¿Listo? ¿Se acuerdan de eso? Esta es una ecuación lineal, ¿no? Que la x no está elevada al cuadrado ni al cubo, aparece solo la x. Entonces es algo lineal. ¿Listo? Esto es una expresión algebraica y esto es lo que uno espera simplificar. Bien. ¿Ustedes se acuerdan de haber visto esto en el colegio? Sí, Sí, pero no, profe, pero no es duro. señor. Bueno, entonces todo esto es lo que se pretende aprender aquí, paso a paso, ¿no? Esto es un tema un poquito más adelante de las operaciones básicas. Luego, ¿qué viene? Cuando uno aprende a dominar el álgebra, ¿no? A simplificar expresiones, vienen conceptos un poco más desarrollados, como el concepto de área, de perímetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una caja, o un rectángulo, aquí ya se mezcla un poco eso con la geometría, el álgebra y la geometría, ¿no? Yo tengo una caja, entonces, a ver cómo hago para dibujar una caja aquí. No me está activando esa opción. Bueno, yo tengo una región rectangular o cuadrada. Voy a dibujarlo así porque no me está activando la opción de... Entonces, ¿cuál es el perímetro de esta región rectangular? Entonces, si esto mide aquí x, ¿no? Una longitud que no conocemos, o no la conocemos o podemos hablar en términos generales, ¿no? Las letras también se usan para hablar en términos generales. Bien. Entonces, si eso mide x y esta altura aquí mide y, que representa algún número, ¿no? Pero si yo quiero hablar en términos generales, lo dejo así. ¿Cuál es el área de esa región rectangular? ¿Su área es cuál? ¿Alguien se acuerda? Y, O digamos, cambiemos, sí, sería y por x, base por altura. Si quiere, usemos otra letra. Borremos esta y usemos mejor base. Borremos la y y coloquemos aquí h. Entonces, ¿cuál es el área de esa caja, de esa región rectangular? Base por altura. B base por por h. altura. Y si nos preguntan cuál es el perímetro, ¿cuál es el concepto de perímetro? Perímetro tiene que ver con la idea de que si vamos a acercar esto, digamos que esto es un terreno, un lote, ¿cierto? En forma rectangular. Yo le voy a colocar un cerco, un alambre de púas, ¿no? Para que no se entre nadie allí. Respeten esta propiedad privada. Entonces, ¿yo cuánto tengo que comprar de alambre para acercar esto? ¿No? Tengo que cercarlo. Entonces, ¿cuánto tengo que comprar? Eso es el perímetro del terreno. Entonces, tengo que comprar. Yo sé que aquí esto mide h. Entonces, tengo que comprar h, ¿no? Para cubrir este pedazo. De acá mide b. Entonces, hay que comprar b metros, más b metros para cubrir ese otro segmento, más h metros aquí para cubrir esta otra parte, más otros b aquí para cubrir esta parte inferior, ¿cierto? Y eso es lo que se denomina el perímetro. Entonces, yo estoy obteniendo aquí fórmulas para hallar el área, que es b por h, y el perímetro. Aquí yo puedo simplificar, si nosotros sabemos álgebra, como tener una manzana más otra manzana, dos manzanas. H más H es 2H, ¿no? Y B más B es 2B. 2B. Entonces el perímetro de una región rectangular es 2 veces la altura más 2 veces la base. Y su área es
base por altura, ¿no? Entonces aquí estamos usando geometría, estamos usando un poco de álgebra, ¿no? Entonces vamos a estudiar conceptos un poco en ese sentido. Cuando en el contenido programático habla de, aplica el concepto de área y perímetro para la solución de problemas prácticos. Bien, ya veremos qué problema. Bien. Bueno, aquí dice los contenidos, el contenido lo voy a subir al grupo también. Se entregan con tiempo, con suficiente tiempo para que ustedes sepan en cada clase más o menos qué vamos a ver, ¿no? De acuerdo al ritmo que tengamos en el curso y estén adelantados, pues, estén adelantados a la clase. Es decir, si ustedes saben que hoy o que la próxima clase vamos a ver los números racionales, los números reales, entonces ustedes pueden ir dando una lectura previa, ¿no? Con los libros que vamos a dar de referencia. Bien. Entonces aquí está, digamos, este contenido puede estar sujeto a algunos cambios. Bien. Hoy probablemente ya les envío el contenido que vamos a seguir exactamente, pero en principio esta es la idea general. Bien. Digamos, lo primero es ver los números naturales, los números enteros. Sería la clase de hoy. Bien. Posterior a eso, aquí se dice cuál es la estrategia pedagógica. La estrategia que yo quiero implementar es hacer una hora en clase teórica, digamos, dando el concepto, la definición, explicando las propiedades, y la siguiente hora que sea práctica, ¿bien? Es decir, que vamos a usar la pizarra aquí electrónica. Entonces yo voy colocando algunos ejercicios y alguno de ustedes lo resuelve, pues yo le habilito para que pueda escribir o para que pueda decirnos cómo se resuelve el ejercicio, ¿bien? O sea, ir trabajando como en equipo, todos juntos, intentando resolver un problema. Bien, eso es para la segunda hora de clase. Y también habrán talleres, ¿no? Algunas guías que voy a hacer para que ustedes vayan trabajando en casa. Bien, porque en este curso tenemos 2 horas de contacto directo, ¿no? Y digamos que ustedes deberían trabajar por su cuenta unas 3 horas más. Bien, entonces esas 3 horas basadas en las guías o talleres que yo les envíe. ¿Listo? Entonces esta es digamos que aquí hay una intensidad horaria que podemos disminuirla un poco, ¿no? En lugar de usar 3 horas podemos usar 2, ¿no? Por eso les digo que está sujeto a cambio esto. Entonces la idea es primero los números naturales, los números enteros. Luego estos números acá, los racionales, los irracionales, los reales. Y todo el tiempo operaciones básicas entre ellos. Bien. Y también operaciones entre números reales. Entonces miren que estas 3 secciones, que son, digamos, bastantes horas, aproximadamente 10 horas, dice esto, es dedicada exclusivamente a las operaciones con números reales, ¿bien? O con los conjuntos numéricos que tenemos, ¿bien? Ya cuando hemos dominado las operaciones básicas, sumar fracciones, multiplicar, dividir, ¿no? Creo que eso es lo que más se usa, el trabajo con las fracciones. Ahí sí ya podemos pasar a las aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces podemos usar las fracciones para hallar proporciones. Una regla importante es esta regla de 3, ¿no? Y hallar el porcentaje. Entonces primero necesitamos una base sólida del manejo de las operaciones y luego de eso sí ya podemos empezar a hacer ejercicios prácticos. Bien, con regla de 3, usando razones y proporciones. Listo. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Se mejoró el audio? ¿Están escuchándome bien? Sí, profe. Bien. Ok. Bueno, y aquí esta es como la segunda unidad, ¿no? Que tiene ya que ver con el álgebra. Entonces ya aquí empezamos a trabajar con la X y con la Y y con la A y con la B. ¿Bien? Entonces ya empiezan a aparecer expresiones que debemos factorizar, simplificar, ¿no? Por ejemplo, aparecen expresiones así, x cuadrado menos 4, ¿cómo se puede factorizar? ¿Qué quiere decir factorizar? Decir que eso es igual al producto de otras 2 expresiones algebraicas. ¿Bien? Estamos muy interesados en factorizar una expresión porque cuando estemos haciendo cuentas, operaciones, el hecho de que la tenga factorizada nos permite hacer cancelaciones
de una forma eficaz. ¿Bien? Por ejemplo, esta expresión, como estudiaremos ya, no se alarmen, ¿no? Esto es de la unidad 2, más adelante. Esta expresión x al cuadrado menos 4 se puede escribir así, como x menos 2 por x más 2. ¿no? Eso se llama diferencia de cuadrados. ¿Bien? Entonces, todo esto, aquí hay una multiplicación. Entonces, ¿cómo es que se hace esta multiplicación entre estos dos términos? Todo eso lo vamos a aprender antes de estudiar factorización. Bien. Esto es álgebra. ¿Listo? Entonces, todo esto se va a estudiar en la unidad 2. ¿Bien? Entonces, por eso aquí habla de productos notables. Cuando ustedes vean productos notables, quiere decir que es un caso de factorización. Cuando aprendamos a factorizar bien, podemos estudiar ecuaciones. Pues ¿Qué por es una ecuación? Es una igualdad, ¿no? Donde aparece una letra, el valor, una incógnita, que la representamos con una letra y que debemos saber quién es. ¿Listo? Por ejemplo, una ecuación típica, a ver, x al cuadrado más 2x más 1. Cuadrática, más complicada. Una ecuación lineal, cuadrática, ¿por qué? Porque el x está elevado a la 2 aquí. Quiere decir que es cuadrática. Una ecuación lineal puede ser esta, 3x más 6 igual a 21. Esta es una ecuación lineal. ¿Cuál es la idea cuando uno tiene una ecuación? Encontrar quién es la incógnita. ¿Listo? Hay infinidad de problemas aplicados a ecuaciones. ¿Listo? Por ejemplo, si este x que está aquí puede ser 5, ¿será que satisface la igualdad o no? Si yo coloco x igual a 5, ¿satisface la ecuación o no? Sí, Sí, cierto. Porque 3 por 5, 15. 15 más 6, 21. Pero entonces nosotros no podemos siempre a ojo saber cuál es la solución. Entonces tendríamos que aplicar el álgebra, ¿no? Aprender a manipular esto para poder decir x es igual con seguridad a tal cosa. Aquí yo dije x5, pero digamos que a ojo. ¿no? Entonces nosotros queremos métodos para ¿Cómo encontrar una sabemos que respuesta de es forma... X5? Exacto, eso es lo que estoy diciendo, que cuando lleguemos a este tema, tenemos que aprender a llegar a esta respuesta de forma, no mirándola y decir, uy, es 5, sino por un procedimiento matemático. Bien, pero entonces, por el momento nosotros no vamos a llegar allá todavía. Más adelante continuamos en esos, tratando esos temas porque eso es de la unidad 2. Simplemente estoy dando una idea de lo que vamos a ir haciendo en el curso. Bien, entonces eso es lo de ecuaciones. Por acá siguen apareciendo otros temas de, digamos, de geometría. Y acá conceptos de perímetro, área y volumen. ¿sí? Un poco lo que les mostré antes. Bueno, entonces, ahorita una observación importante. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a evaluar el curso? Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Ese curso va a tener 3 cortes. ¿Bien? Creo que así lo han manejado en otros cursos, ¿o no? ¿Ustedes les hablaron del método de evaluación en otros cursos? ¿O no? Sí, ya en ¿De casi todo. cuántos? 3 cortes, ¿no? Entonces, Sí, aquí es lo mismo, ¿no? 30 y 30 y Tenemos 40. 3 cortes que duran aproximadamente, sí, aproximadamente duran, digamos, un mes y una semana y media, más o menos. Bien. El primer corte tiene un valor del 30%. ¿Cómo va a estar distribuido? Pues fíjense, vamos a tener talleres y trabajos que valen el 5%. ¿Listo? Quizzes o un quiz que vale 5% y la evaluación del corte, ¿no? La evaluación que ya vale el 20%. Esos porcentajes, ¿qué quieren decir? Quiere decir lo siguiente, a ver, nosotros sabemos que la nota máxima en este curso es 5, nota máxima,
¿cierto? Y el primer corte vale 30%. Entonces, ¿cuál es el 30% de 5? ¿No? Eso es lo que también vamos a aprender. El 30% de 5 es 1.5. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el primer corte, si hay un estudiante aquí, que yo no lo dudo, que hace todo muy bien, saca 5 en el quiz, 5 en los talleres y 5 en el parcial. Entonces, esa persona que ha hecho todo muy bien en el primer corte va a obtener como nota máximo 1.5. Es decir, va a tener la materia en 1.5. Si hace todo perfecto en ese primer mes. El segundo corte vale lo mismo, vale 30%, con la misma distribución del primer corte. ¿Cómo así que la misma distribución? Pues que los talleres valen 5%, quizzes 5% y parcial 20%. Entonces el segundo corte también está asociado con un 30%. Este vale 30% y este aquí también vale un 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona ha hecho todo perfecto, también puede obtener un 1.5 en este segundo corte. Más aún, ¿qué está diciendo esto? Que una persona que ha trabajado perfecto el primero, el segundo corte, ya ganó la Ya pasó la materia, materia. porque tendría un 3, 1.5 más 1.5 da 3, ¿no? Pero como nosotros queremos sacar nota alta, ¿no? Un buen promedio, por sus consecuencias, ¿no? Si usted tiene un buen promedio, se pueden graduar, pueden, digamos, tener los honores, se hacen conocer. Entonces, tener buen promedio es bueno para futuras, digamos, para futuros trabajos, etcétera, para que sean bien referenciados por los profesores, que pueden ser que tengan contactos en empresas y de trabajo. Entonces, ustedes ya se garantizan aprobar la materia con el primero y segundo corte. Pero viene el tercer corte, miren, donde ustedes pueden ya subir su nota a lo máximo, ¿no? Entonces, este segundo corte, como es la parte final del curso, son cosas un poquito más difíciles, vale un 40% ya. Bien, vale más que los dos cortes anteriores. El 40% de 5 es 2. Entonces, si ustedes hacen todo perfecto en este corte, obtienen un 2. Bien. Y con el 3 que tenían acá, ya obtienen su nota final, que es 5. En el caso de que hayan hecho todo perfecto. Bien. Este 40%, ¿cómo se calcula? Pues veamos aquí en la distribución. Fíjense, en el tercer corte, los talleres y trabajos ya valen 10%, ¿no? Entonces, se duplica el valor de talleres y trabajos. Vale más. Los quizzes ya valen más, valen 10%. Y el parcial continúa valiendo 20% para un total de 40%. Bien. Entonces, esa es la distribución de porcentajes con respecto al sistema de evaluación del curso. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Está todo bien? Todo bien. Ok. Sí, señor. Todo esto tiene que quedar claro desde el inicio. Bueno, se está pensado pues, para que uno haga esta socialización con ustedes en la primera clase. Bien. La semana pasada ustedes no tuvieron clase en ninguna materia, ¿cierto? Porque estábamos en un proceso de preparación, pues De algunas, pero solo fue, así fue inducciones. sí, solo fue una orden desde decanatura que, por ejemplo, los profesores nuevos estábamos en inducciones, en una serie de reuniones que me impidieron dar la clase, pero teníamos el permiso académico. Sí, eso Y bueno, nos dijo ya el algunos control. que ok, bien. Entonces, ahorita con respecto a la bibliografía, ¿qué es esto de la bibliografía? Esto es sobre los libros que vamos a usar aquí en el curso, ¿bien? Referencias. Todo es un libro bien conocido por ustedes, tal vez en sus cursos de álgebra lo estudiaron en el colegio. Este álgebra de Baldor puede ser bueno, ¿no? Cuando estudiamos la unidad 2. También está este de Barnett Raymond, de álgebra y trigonometría, también para la unidad 2 y 3. ¿Bien? Este de matemática contemporánea, vemos que aquí se resumen casi todos los conceptos del curso. Y aquí ya hay unos libros más aplicados, ¿no? Que podemos recurrir a ellos en algunos casos para buscar ejemplos prácticos. ¿Bien?
se llama matemática aplicada para la administración, economía y ciencias sociales, que también es matemática aplicada. Estos libros, cuando yo les envíe el contenido programático, ustedes simplemente lo subrayan así, le dan control C, control V en Google, y lo más seguro es que los encuentren ahí en PDF. ¿Listo? Yo les estaré indicando que en cada clase qué referencia estoy usando, qué libro, para que ustedes, si quieren ver desde la fuente, pues lo hagan, bien, del propio libro. Entonces, eso con respecto a la bibliografía. Bien. También hay hay mucho material de matemática básica, lo que sobra material, videos, etcétera, notas, ejemplos. Y aquí hay algunas páginas a las que ustedes pueden acceder también, ¿no? United.edu.co, colombiaaprende.edu.co, Aula Fácil, monografías.com, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden, digamos, empaparse más de información, ¿no? Si estamos hablando de factorización, yo di algunos ejemplos, ustedes pueden buscar mucho más ejemplos ahí en esas páginas y también en los libros de referencia, en los libros guía. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos con respecto al contenido programático. Bien. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Claro? ¿Conciso? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces ahorita sí podemos hablar de la materia, ¿no? Entonces vamos a la pizarra electrónica aquí, de la pizarra virtual. Bien, entonces vamos a hablar sobre los conjuntos numéricos. Vamos a empezar desde cero en el curso. Bien. Entonces tenemos el primer caso, el conjunto de los números naturales. ¿Bien? Estos números naturales se notan así, con esta letra N. ¿Bien? ¿Alguien sabe aquí cuáles son los números naturales? ¿Y cuántos son? ¿Quién me los lista ahí? ¿Quién me va dictando algunos de esos números? Bien. El cero. Bueno, hay algunos libros que incluyen el cero en el conjunto de los naturales, otros que no. Nosotros podríamos pensar que el cero no hace parte de los naturales y sí hace parte de los enteros. Entonces, los números naturales son los que usamos para contar. Como aprenden los bebés a contar, ¿no? Con los dedos de la mano. 1, ¿no? El 2, todo esto se llama números naturales. Me parece que El es, 3, sí. el 4, 5 y ahí en adelante. ¿Cuántos números naturales Profe, ¿y hay? el 0? El 0 no se incluye aquí en los naturales. Comenzamos desde 1. Se incluye en otro conjunto. Bien. ¿Cuántos números naturales hay? ¿Hasta dónde llega esto? 9. Yo puedo continuar con 9, 10, 11, 1 millón, 2 millones, así sucesivamente. Entonces hay infinitos. De estos 3 puntos suspensivos que coloco aquí es para indicar que continúa la lista, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta infinito. Hasta Bien. infinito, sí. Entonces, los números naturales tienen una característica de que yo estoy en un número natural y yo sé cuál sigue. Si yo estoy en 1, yo sé que sigue el 2. Si estoy en el 3, sé que sigue el 4. ¿Bien? O sea, esa propiedad que se llama, digamos, inductiva de los números. Siempre hay un sucesor, el que le sigue, ¿no? Ya veremos que hay otros conjuntos numéricos que no contienen esa característica, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una fracción, 2/3, ¿qué le sigue a 2/3? No sabemos. No. Hay infinitos números o sea, no hay un orden en ese sentido de que sé quién sigue. Bien. Entonces los números naturales sí tienen esa característica. Uno sabe quién sigue. Bien. Bueno. Entonces esto es el conjunto de los números naturales. Bien. Miren que todos los números naturales son positivos. No tienen signo negativo, no aparecen esos problemas del signo negativo. Jamás. Bien. Entonces esos son los naturales. Entonces vamos a empezar a escribir los conjuntos que tenemos. Luego surge otro conjunto numérico más general, ¿no? Que es el conjunto de los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? A ver, primero vamos a distinguir los conjuntos numéricos. Todos los números enteros son todos los naturales
incluidos el 0, ¿no? Entonces el 0 es el 1 y ahí en adelante todos los naturales, el 2, el 3, el 4, etcétera, hasta infinito. Hacia el lado derecho, al infinito positivo. Pero aquí ya surge una noción de número negativo, ¿no? Entonces ya aparece, por ejemplo, -1, ¿no? En ese tiempo, cuando estaba desarrollando la matemática, estos números negativos surgen con la idea de capturar el sentido de una deuda, de que se debe algo, ¿no? Entonces, se le coloca ese signo negativo, al -2. Y aquí también hay una idea de sucesor, ¿no? Yo sé que -2, que le sigue al frente del -1, del -1 sigue el 0, el 0 sigue el 1, el 2, el 3. Aquí también tenemos esa noción. Es decir, que estos son conjuntos de números discretos. El -3, -4, y así sucesivamente. Y aquí puedo colocar unos puntos suspensivos para indicar que continúa. -6, -7, hasta el menos infinito. Y acá también hasta el más infinito, ¿no? Y uso estas llaves para indicar que es un conjunto. Bien. Entonces, uno tiene esa forma de representar los conjuntos y lo puede también hacer gráficamente, ¿no? Dibujando una recta. Bien. Entonces uno aquí ubica, digamos, el 0, ¿no? Y hacia el lado derecho coloca los números positivos. Entonces por aquí está el 1. Digamos, uno define una distancia, la distancia unitaria, digamos. Y aquí trazo otro segmento con esta misma distancia. La distancia que hay de 0 a 1 es la misma que hay de 1 a 2. Y ahí continúa, ¿no? El 1, el 2, el 3, 4 y así sucesivamente los ubico en la recta numérica. Bien. 4 y así sucesivamente. La flecha indica que hasta el infinito. Bien. Y de forma simétrica por acá ubico el -1. Bien. Entonces los números positivos están ubicados a la derecha, los negativos por acá a la izquierda, ¿no? Estamos empezando pues con lo básico todavía. Listo, -2, -3, -4. Y así sucesivamente. Se extiende pues hacia el infinito. -5. Entonces tenemos ese conjunto de números. Entonces con este conjunto de números podemos empezar a hacer algunas operaciones, ¿no? Y una observación ahí. Noten que el conjunto de los números naturales, que lo denotamos así con la letra N, está contenido, ¿cierto? En el conjunto de los números enteros. ¿Bien? Este símbolo quiere decir que está contenido. Es decir, que todo número natural es un número entero. Bien. Recuerde que este es el conjunto de los enteros, los números enteros. Entonces todo natural es un número entero. Entonces ahí tenemos esa relación de contenencia. Bien. Entonces este es el primer conjunto con que vamos a trabajar. Bien. Después de este conjunto, ¿cuál sigue? Estos dos conjuntos numéricos. Sigue el conjunto de los números racionales, ¿no? ¿Quién sabe cuál es el conjunto de los números racionales? Que se nota con esta letra Q. Dígame, ¿alguien sabe un número racional? ¿Cuáles son esos racionales? Todo número que se puede expresar con fracción. Exacto, muy bien. Todo número que puede expresar como una fracción. Entonces son los de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B es distinto de 0. Entonces son las fracciones como 2/3 o -7 medios. Todos estos son los racionales con los que también vamos a trabajar haciendo operaciones básicas. Bien. Entonces, vamos a ver, ya tenemos claro quiénes son nuestros dos campos numéricos con que vamos a trabajar. Ahorita sí, involucremos operaciones entre ellos. Bien. Entonces voy a borrar aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Vamos empezando con lo básico, los que ya tienen un poco más de experiencia con esto. Pues tener un poco de paciencia mientras que vamos avanzando en el curso y vamos viendo cosas más interesantes aún. Bien. Pero yo creo que todos están de acuerdo en que empecemos así, ¿bien? Viendo todo desde cero, digamos, recordando las cosas, ¿cierto? Sí, señor. Bueno,
Entonces, vamos a hablar sobre operaciones entre estos dos números. Llamamos operaciones. ¿Cuáles son las operaciones que tenemos? Las 4 operaciones básicas. Recuerden, la suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Pero lo que más me interesa de esta parte de operaciones es, digamos, la jerarquía de las operaciones. ¿Qué quiere decir eso de jerarquía? Quiere decir que hay una operación que tiene más prioridad que otras. Es decir, una operación que se debe hacer primero que otra. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo tengo este número natural, 5, por 3 menos 1. Aquí estoy al frente de 2 operaciones. Bien, hay una multiplicación y aquí hay una resta. Bien. Ahora, ¿cuál se hace primero? A veces se cae en el error de decir que primero hago 3 menos 1 y luego lo que me dé lo multiplico. Eso es un error, ¿no? La multiplicación, piensen que ella habla y ella está exigiendo, ella exige que se haga primero la multiplicación. Entonces, en este caso, ¿cuánto da esta operación? 14. 14. 14, ¿no? Porque primero debe hacerse la multiplicación. Es una cuestión de jerarquía. Entonces, 5 por 3, 15. Cuando he hecho esta operación aquí, que ya sé que me da 15, entonces escribo 15 menos 1. Ahí sí puedo hacer la resta ya, que da 14. Bien. Entonces hay una cuestión de prioridad en las operaciones. Bien. Entonces, ¿quién tiene la misma prioridad o quiénes tienen más prioridad que otras? Entonces, por ejemplo, la multiplicación y la división tienen la misma prioridad. Es decir, que usted puede decidir cuál hacer, si una o la otra primero. O sea, si yo tengo 5 por 6 dividido 3. Estoy escribiéndolo así porque estamos trabajando con números enteros. Bien. Entonces, en este caso nos aparece una multiplicación y una división. Como ellas son del mismo orden, digamos, son de la misma jerarquía, usted puede, en este caso, escoger cuál hacer primero, ¿no? Y el resultado tiene que ser lo mismo. ¿Listo? Porque ellas son del mismo nivel de prioridad. Entonces, yo puedo escoger un camino. Alguien puede escoger hacer primero la multiplicación y luego dividir. Entonces, primer caso, digamos, como tiene la misma jerarquía, voy a hacer primero 5 por la multiplicación, 5 por 6. ¿Cuánto me daría eso entonces? 30. 30, entonces hago 30. Dividido en 3. Dividido en 3. 3. ¿Y cuánto da Da eso? 10 y 0. 10. 10. Entonces ahí lo hice en un caso, ¿cierto? ¿Cuál es el otro caso que yo puedo escoger? Yo puedo hacer primero ¿qué? 6 dividido en 3. ¿Cuánto es eso 6 dividido en 3? 2. 5 2. por 2.